electoral. El candidato, el partido, la estrategia, el mensaje y las finanzas. Son los 5 elementos clave de una campaña electoral exitosa. Un buen candidato, por supuesto, un buen partido, una estructura, una organización que ayude al candidato, la estrategia, el mensaje y los recursos financieros. Si cuidamos esos 5 elementos, podríamos tener éxito en la campaña. Siguiente, vamos a hablar un poco entonces del mensaje, el mensaje político como tal. Voy a pedirte que tú lo muevas allí porque esto no me está funcionando. La próxima, por favor. Siguiente. Bueno, pedir votos en estos tiempos, buscar votos en estos tiempos, resulta un poco complicado. Yo diría que bastante complicado. Los tiempos en los cuales estamos viviendo hoy día, para los que hacemos política y los que hacen política, cada día resulta más complejo encontrar votos, buscar votos. Muy difícil. ¿Por qué? Por algunas razones como esta, por ejemplo, hay un cuestionamiento muy severo hacia los líderes políticos. El común de la gente está cuestionando al liderazgo político. Hay cuestionamiento hacia la forma de conducir la política. En algunos casos esos cuestionamientos están muy bien fundados, porque desafortunadamente algunos líderes políticos no lo han hecho bien, se han equivocado, han cometido muchísimos errores y han hecho que una gran parte de la población le pierda la fe a los líderes políticos. De hecho, cuando le preguntan a la gente qué piensan de un dirigente político, yo creo que todos sabemos lo que la mayoría responde. La mayoría responde con palabras muy gruesas sobre los líderes políticos. No son todos, evidentemente, y hay que decirlo. No es todo el liderazgo político de América Latina, pero hay una gran cantidad de dirigentes políticos que lo ha hecho mal, que se ha equivocado, que se ha tomado la política para hacer dinero y lamentablemente eso ha afectado a todo el liderazgo político de América Latina. La siguiente. El segundo elemento que nos complica un poco encontrar votos son los electores. El elector de hoy no se parece en nada al elector de hace 5 años atrás, ni al elector de hace 10 años atrás. Tenemos un elector distinto, un elector globalizado, un elector informado, un elector conectado a la red, un elector conectado a las redes sociales, al Facebook, al Twitter, a Instagram, un elector mejor informado y mejor documentado. Es decir, ya no podemos llegarle a los electores con los mismos cuenticos que le llegamos hace 20 años atrás. No, este elector es complicado, está enterado, está informado y ya no puedes llegar prometiéndole cajitas de cerveza o de chelas, como dicen acá, o cualquier otra cosa. Tercero, siguiente. Tenemos problemas con los partidos políticos. Los partidos políticos, sobre todo los partidos políticos tradicionales, están en crisis en toda América Latina, en Colombia, en Venezuela, en el Perú. Hagan una revisión de los partidos que existían hace 20 años y de los que existen ahora. Se han venido fundando nuevos partidos, nuevas organizaciones. Incluso con esos nuevos partidos se ha llegado al poder, mientras que los partidos tradicionales tienen severos problemas hoy día para poder llegar al poder, tienen problemas de crecimiento, tienen problemas para conseguir adeptos y están prácticamente de capa caída en la mayoría de los países de América Latina. Cuarto, hay cuestionamiento hacia los resultados electorales. En las últimas elecciones que hemos estado viviendo en muchos países de América Latina, y Perú es uno de ellos, por cierto, el estrecho margen de diferencia entre el que gana y el que queda de segundo siempre hace que la mayoría de la gente piense que hubo trampa, que algo no se hizo bien. Y queda como que la sospecha. Bueno, ganó, pero no sé, me queda como que la duda. Y eso pasa aquí, pasa en muchas otras naciones donde lamentablemente los márgenes de diferencia son tan cortos que la gente tiende a creer que el que ganó, ganó haciendo algo sucio o haciendo trampa. Y en quinto lugar, y no menos importante, el cuestionamiento hacia el voto electrónico. En algunas naciones se impuso el voto electrónico para sustituir el voto tradicional con papeletas y el voto manual, creyendo que con eso se iba a resolver el problema, y resulta que no ha sido así.
hay cuestionamientos también hacia el sistema del voto electrónico. En naciones donde hace algunos años atrás no se cuestionaban los procesos, empiezan los cuestionamientos. Recientemente en Estados Unidos el señor Trump ganó, la señora Hillary Clinton ganó el voto popular por 3 millones de votos de diferencia, pero el sistema electoral americano, que es un sistema de segundo grado, por colegio electoral o por delegados, hizo que el señor Trump, quien ganó mayor cantidad de delegados, asumiera la presidencia del país. Pero hay un cuestionamiento y hay una investigación en marcha por parte del Buró Federal de Investigaciones, del FBI, porque se cree que alguien metió la mano en el proceso electoral norteamericano, los hackers. Hay una investigación que involucra al gobierno de Rusia y una acusación muy severa señalando que probablemente Rusia metió mano en el proceso electoral de Estados Unidos. Es decir, todos los procesos electorales recientes están siendo cuestionados. Con ese escenario político tan complicado, los candidatos o quienes aspiran a llegar a cargos de representación popular tienen que salir a buscar votos, a encontrar electores, a ver cómo hacen para captar gente para poder ganar una elección. Y para poder ganar una elección hay un elemento que es clave y es del que vamos a hablar ahora, el mensaje político. Próxima lámina, por favor. La pregunta es, ¿qué se le puede decir hoy día a unos electores que no creen en nada ni en nadie? Es decir, un elector que está cada día más desconcertado, que está aburrido un poco de la política, que reniega de la política, que no le gusta la política y que desconfía de los políticos. ¿Cómo hacer para convencer a ese elector? Vamos a ver la próxima lámina. Yo les voy a dejar algunas ideas para un poco estimular el debate en esta tarde. El primer elemento es que el mensaje de cualquier líder político debe competir con 2.999 mensajes más que toda persona recibe diariamente. Todo ser humano recibe en promedio 3.000 impactos visuales, 3.000 mensajes al día, por cualquier vía, por el celular, a través de la radio, la televisión, las vallas publicitarias que nos conseguimos en el camino. Estamos siendo bombardeados por mensajes de todo tipo. Y en medio de esos 3.000 mensajes, debe llegar el mensaje del político que quiere que uno vote por él. De modo que el mensaje de ese líder o de ese dirigente tiene que ser tan poderoso, tan persuasivo, tan convincente para meterse en medio de los 2.999 y quedarse en el subconsciente del elector. Por tanto, no puede ser cualquier mensaje. Es un mensaje estratégico que necesita y requiere de algunas características. La siguiente: para que un mensaje pueda ser considerado como un mensaje estratégico, debe tener al menos estas 8 características, de acuerdo con el estratega y profesor de la George Washington, Peter Fein. El mensaje tiene que ser claro, conciso, convincente, debe tener conexión, debe tener color, debe ser consistente, debe tener contraste y debe ser continuo. Si no tiene esos 8 elementos, el mensaje va a tener problemas para quedarse en la mente y en el subconsciente de las personas. De modo que si queremos construir un mensaje, debemos empezar por allí, por ver si puede cumplir con esos 8 elementos que están en pantalla. El siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo encontrar? Es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo encontrar al público a quien va dirigido nuestro mensaje? Porque el mensaje no puede ir a cualquier público. El mensaje tiene que tener un destinatario. No existe el mensaje para todo público. El mensaje siempre tiene un destinatario que uno tiene que definir a quién va. Si es por género, mujeres, hombres, ¿a quién le hablas? A las mujeres, a los hombres. Pero dentro de las mujeres, ¿a quién le hablas? A las mujeres profesionales, a las mujeres estudiantes, a las mujeres amas de casa, a las madres solteras. ¿A quién le hablas? Es decir, un solo mensaje dirigido a todas las mujeres no es suficiente, porque hay que segmentar dentro
del género. Dentro de esa parte llamada mujeres, necesito definir mi target, mi público en este momento. Hagamos una prueba rápida acá. ¿Cuántas mujeres que están acá son casadas? Levanten la mano. Gracias. ¿Cuántas son divorciadas? ¿Si las hay? ¿No hay? Asumo que todas las demás son solteras. Levanten la mano las mujeres solteras. Ah, por aquí me sugieren una más. Las que son viudas. También, mira, así es. Es decir, si yo lanzara en este momento un mensaje dirigido a las mujeres, tendría problemas. Porque me encuentro con que dentro de ese segmento hay subsegmentos. Y tengo que dirigir mi mensaje a uno de esos subsegmentos si quiero tener éxito. Siguiente. Otra pregunta importante. ¿Qué es lo que le quiero decir a las personas que integran mi audiencia? Después que encuentro a mi audiencia, después que encuentro a mi target, a mi destino, a mi público, tengo que preguntarme qué les voy a decir. ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a comunicar mi mensaje? ¿De qué manera se los voy a decir? De modo que me interpreten, me comprendan, me entiendan y puedan asimilar las cosas que yo les estoy diciendo. Es decir, no puedo salir con cualquier cosa ni puedo decir lo primero que se me viene a la cabeza. Siguiente, por favor. ¿Cómo hacer que mi mensaje no se vaya al cesto de la basura? Recibimos 3.000 mensajes diarios. El ser humano, la mente humana se queda aproximadamente con el 7% de 3.000. El 7% de 3.000. Lo demás, ¿a dónde va? A la basura, al área de desecho. Y el cerebro lo bota sin preguntarme. No me dice, ¿quieres que deje esto o quieres que lo bote? No, lo va desechando y va sacando todo aquello que considera que no me sirve. Mi preocupación entonces es tratar de que mi mensaje se quede en ese 7%, que es con el que la gente se queda, y no con el 93% que va a la cesta de la basura. Por tanto, no puede ser cualquier cosa lo que digamos. Próxima lámina. En marketing político, la palabra pueblo no existe. Pueblo es la palabra más usada, más manoseada en la política. La escuchamos a cada rato, en todos lados. Pueblo, 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 pueblo. Y quien la usa cree que cuando dice pueblo le está hablando a todo el mundo. Y cree que por decir pueblo el mensaje va a llegar a todo el mundo. Y no es así. Algunos ejemplos del uso de pueblo. Veamos, rapidito, para cumplir con el tiempo. La próxima. Cristina Fernández de Kirchner en el 2011. La fuerza de un pueblo. ¿Verdad? Ella asumía que ella era la fuerza de un pueblo, del pueblo argentino. Siguiente. Valdizón en Guatemala. Solo el pueblo salva al pueblo. Igual, creyó que quizás con ese eslogan podía llegar a la presidencia de la República. Próxima. Esto es en Venezuela. Maduro todavía dice que es pueblo. ¿Será por eso que tiene 4 años matando de hambre al pueblo de Venezuela? Dice que es pueblo. La siguiente. Para servir al pueblo. Otro. Y la siguiente, ¿verdad? El causante de la tragedia en Venezuela también decía que era el pueblo y que le hablaba al pueblo. Al final, todos somos pueblo, pero no todos pensamos igual. Por tanto, no podemos ser metidos en el mismo saco del pueblo. Aquí tengo pueblo, allá tengo pueblo, por aquí hay pueblo, atrás hay pueblo. Todos somos pueblo. Pero ¿qué ocurre? Somos diferentes, pensamos distinto, analizamos distinto. No nos pueden convencer con las mismas palabras. Formamos parte de lo que se conoce como la diversidad. Iguales no son ni siquiera los 5 dedos de la mano derecha o de la mano izquierda. Es decir, somos parte de un pueblo, pero pensamos diferente, actuamos diferente, votamos diferente, elegimos diferente, comemos diferente, soñamos diferente. De modo que no nos pueden meter en ese saco de gatos que algunos llaman pueblo. Y en marketing
Esa palabra no existe porque el marketing obliga a la segmentación, a tratar a la población por segmentos, por estratos, para que el mensaje llegue a cada estrato o a cada segmento de la población. Próxima. En política las razones sí importan, y cuando se trata de construir un mensaje, las razones son importantes. Aprender a explicarle a la gente por qué queremos hacer tal cosa. Explicarle a los ciudadanos por qué hemos tomado algunas decisiones. Hay políticos a los que le preguntan: ¿por qué usted quiere ser gobernador? Y no tienen la respuesta para eso. O le preguntan: ¿por qué usted quiere ser congresista? Y no saben o no atinan cómo responder ese interrogante. Y si le preguntan: ¿por qué usted quiere ser presidente? Pues menos. No tienen claridad de lo que le van a responder al elector. Y en política es muy importante poder responder adecuadamente y acertadamente cuando un elector o cuando una persona o cuando un periodista te hace preguntas tan delicadas como esa. ¿Por qué tú quieres hacer esto? ¿Por qué quieres gobernar? ¿Por qué te has lanzado a la política? De modo que aquí las razones sí importan. La siguiente. La emoción juega un papel importantísimo en la construcción de un mensaje. La mayoría de los latinoamericanos somos emocionales. La lámina dice: haga que el perro mueva la cola. Emociona a tu perro, emociona a tu gente, a tus electores. ¿Saben qué es triste? Llegar a la casa y que el perro no mueva la cola cuando uno llega. Terrible, ¿verdad? Dice: oye, ¿qué hice mal? Porque es como que lo normal. Uno llega a la casa y el perrito mueve la cola. Si no la mueve, uno dice: algo pasó aquí. Ya el perro no me quiere, me perdió el cariño, el afecto, ¿verdad? En política es más o menos igual, ¿no? Perdónenme el símil, pero es más o menos igual. Tienes que hacer que la gente te quiera, que la gente te aprecie, que la gente sienta que tú eres cercano a ellos, que eres próximo a ellos. Tienes que emocionar a tu público, a tu audiencia o a tus electores. La siguiente. Hay que dejar de hablar tonterías. Una de las cosas que más daño le ha hecho a la política es esa. Hay mucha gente que habla tonterías y dice cualquier cantidad de cosas. Aquí les traje algunos ejemplos. Vamos a ver. Aquí está. Vean ese mensaje y díganme, ¿qué piensan? ¿Ah? ¿Ah? A ver los hombres. Ruth les dice que tiene ganas. No he dicho nada, por favor, por favor. ¿Eh? A ver, lo que decíamos hace un momento. No es cualquier cosa. No es lo primero que se me viene a la cabeza. Siguiente. La pulpina. ¿Alguien conoce a la pulpina? ¿Será la hija del pulpo? ¿Qué nos propone la pulpina? Trabajo, educación, jóvenes felices, en fin. Siguiente. Dos eslóganes en un mismo flyer. Tengo la fuerza, estoy contigo. O uno o el otro, los dos juntos no. O eliges uno o eliges el otro. Los dos juntos no sirven, no conectan. Al parecer el comando de campaña de Rosa tuvo una discusión de 3 días para ver cuál era el eslogan mejor y nadie ganó. Hubo empate técnico allí y metieron los dos eslóganes para que nadie se pusiera bravo. Siguiente. Veamos esta. ¿Qué dice? Maritelma dice: soy como tú. Y yo pregunto: ¿y cómo soy yo? A ver, ¿cómo conectamos eso? ¿Ah? Buscan conectar, pero ¿cómo conectamos? Quiero un Coahuila libre, decía Maritelma. Creo que tengo una más. Y aquí está una que trajimos de México, con el perdón de Emiliano y Marcos. ¿Ah? Esta es de 2003.
Llegó el momento de entrarle con todo. El 2003 es nuestro. No le saques, participa y échale. Seguramente el que lo hizo pensó que se la comió, ¿no? Digo, se la comió. Se la comió. ¿Ah? Por eso decimos arriba que es el partido del huevo. ¿Ah? Es decir, construir mensajes no es tan sencillo. Y en política menos. Tienes que saber qué es lo que vas a decir. Tienes que saber qué es lo que vas a poner en un flyer, en una valla. Hay que pensar, reflexionar, estudiar, investigar un poco. Los mensajes, por lo general, provienen de un estudio de investigación. Hay que investigar, hacer encuestas, medir, hurgar, oír a la gente para luego poder sacar un eslogan. Avancemos, próxima lámina. Un mensaje que conecte con la gente. Apodérate de un valor. Apodérate de un valor. Identifícate con un valor y véndete como un valor. El que más se identifique contigo, el que más conecte contigo. Honestidad, trabajo, confianza, responsabilidad, compromiso, familia, amistad. Tienes que representar un valor para la gente. Siguiente. Generar una conversación. El mensaje tiene que generar una conversación, un rum rum, un ruido que se genera en el auditorio, comentarios que van de un lado a otro, de un rincón a otro, de un pasillo a otro, de un aula a otra. La gente empieza a hablar, a comentar, a decir cosas que tienen que ver con el candidato. El mensaje que el candidato ha lanzado logra generar conversación. Y entonces viene el dilema o la duda. La gente hablará bien del candidato o hablará mal del candidato. Y entonces nosotros decimos, no te preocupes por eso. Lo importante es que formes parte de la conversación. Que la gente en las cafeterías, en la biblioteca o en cualquier lugar esté hablando de ti. Generar una conversación. El ejemplo más reciente lo logró el señor Donald Trump. Cuando Trump hacía campaña, todo Estados Unidos hablaba de él y de las cosas que hacía. Era parte de su estrategia. Algunos hablaban muy mal, otros bien, pero todos hablaban de él. Donde quiera que tú entrabas, hablaba la gente de Trump. Y cuando sentían que la gente no estaba hablando de Trump, Trump inventaba algo para que siguieran hablando de él. O hacía cualquier cosa para que hablaran de él. En un momento de la campaña bajó un poco el interés por Trump y Trump fue a un programa y le dijo a una periodista en vivo, le dijo, oye, yo creo que tú como que tienes el periodo, porque eso te está afectando para pensar. Y la gente se asombró, ¿cómo es posible que le digas eso a ella? Es decir, el tipo está